todos, por favor, váyanse al chat. Entonces, básicamente, esta es una pregunta de sondeo que quiero para que ustedes tengan con tiempo, repito, con tiempo, tengan una idea cómo se les va a preguntar en el examen. Entonces, por favor, a conciencia, quiero que respondan la pregunta que les voy a mandar en el chat. Van a abrir un formato, es de opción múltiple, elijan la que ustedes más les corresponda. Acostúmbrense de que la pregunta, si mucho, les tiene que tomar 1 minuto para responderla, ¿verdad? Aquí no es que la tengo que tener perfecta, sino que para que ustedes propios midan qué tan bien o qué les falta en cuanto a la comprensión de los capítulos 1 y 5. Entonces, les he mandado el link en el chat. Por favor, avísenme si lo logran abrir, ¿verdad? Y si hay alguna dificultad, pues también infórmenmelo, por favor. ¿Alguien que confirma si logra abrir el link? No, sí entra. Ok, entonces, por favor, a conciencia, jóvenes, traten de responderla lo más consciente, porque básicamente esta no tiene ningún punteo, sino que básicamente trata de reflejar cómo estamos y ver si hay que apretar más o hay que esforzarse más, ¿verdad? Entonces, respondan a conciencia, ¿verdad? Y obviamente al final de la clase pues se va a tratar de explorar y ver cómo es que estamos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la parte de la pregunta. De momento todavía no, apenas hay una respuesta nada más. Entonces, tomen sus minutos, ¿verdad? Y respondan. Esto no tiene ningún valor sumativo para sus notas. Simplemente es para que ustedes vean cómo están, ¿verdad? Y básicamente así vienen las preguntas de algún momento de las evaluaciones que se hacen en fisiología. Entonces, para que ustedes, digamos, puedan empezar a tener una noción de cómo tienen que empezar a prepararse, ¿verdad? Entonces, todos, por favor, respondan la pregunta. Ya van 6, van 7, ¿ok? Bueno, mientras ustedes siguen respondiendo, vamos a pasar entonces a la clase para el día de hoy. Por favor, confírmenme si logran ver la diapositiva. Sí logran ver, ¿verdad, jóvenes? Sí, doctor. Ok, bueno. Entonces ahí estamos. Solo creo que hay alguien todavía en la sala que vino. Vamos a ver si lo aceptamos. Ya estamos, ok. Bueno, entonces ahí estaríamos. Solo vamos a tomar un pantallazo para que quede de evidencia que estamos aquí. Hoy 26 de enero. Teoría jueves, ok. Y después vamos a seguir, ¿ok? Bueno, ahí estamos. Entonces, básicamente, para el día de hoy tenemos, básicamente es lo que se refiere al transporte. Y dentro de lo que es el transporte, pues nos vamos a enfocar en cuanto a la composición. Esto es muy importante, la composición que tiene el compartimiento fuera de la célula, ¿verdad? Que es el extracelular. Y el compartimiento que está dentro de la célula, que es el intracelular. Bueno, ¿qué se les pide? Pues básicamente lo que se les pide es que traten de alguna forma de aprender, ¿verdad? Los valores. Estos son valores que hay que aprenderlos en relación al intracelular. Si usted se va a aprender el sodio, bueno, apréndase cuánto tiene fuera y cuánto tiene dentro. Si se va a aprender el potasio, que es otro de los más importantes, apréndase que tiene 4 afuera, miliequivalentes por litro, y 140 en la parte interna. De ahí otro de los más importantes es el cloro, 103 afuera y 4 adentro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, aquí es aprender los valores en cuanto a la relación intra versus extra o al revés, ¿verdad? Dentro de la célula y fuera de la célula. Y les voy a marcar los que sí casi que tiene que aprenderse uno obligatoriamente: el sodio y el potasio, el cloro y el bicarbonato,
y también la parte del pH, ¿verdad? Entonces es muy importante aprenderse. Al menos todo estudiante debe tal vez, si no tenerlo a la perfección, pero recordar que el sodio, potasio, cloro, bicarbonato y pH tienen cambios en cuanto a la concentración extracelular versus intracelular. ¿Alguna duda que tengan de esto, jóvenes? Ninguna, doctor. Okay. Y también vamos a hablar sobre cómo estos electrolitos, que así se les llama, esa composición intracelular versus extracelular, tiene una distribución dependiendo de la referencia, tal vez algunos valores van a cambiar un poco. Sin embargo, veamos que claramente lo que está en la parte extracelular, pues aquí ya en cuanto a la parte de compartimiento dentro de los líquidos, pues tenemos como el sodio, por ejemplo, tiene una cantidad bastante grande, ¿verdad? En el plasma, que el plasma es parte del líquido extracelular. También vemos que como el sodio casi mantiene la misma cantidad en la otra parte que es el líquido intersticial. Y ambos, tanto el plasma como el líquido intersticial, vienen a ser parte del líquido extracelular. Entonces vemos cómo la riqueza de sodio del líquido extracelular comparado con el sodio del líquido intracelular, que es una concentración bastante pequeña, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que traten de recordarse de sus valores. ¿Y cuál es la referencia oficial? Pues la referencia oficial es el cuadro que tienen exactamente en la pantalla, que es del libro de Guito. Luego, en cuanto a las vías de transporte, bueno, ¿cómo es que todo entra a la célula? Pues básicamente, a grandes rasgos, tenemos dos tipos de transporte, ¿verdad? La difusión, ¿verdad? Que la tenemos aquí. La difusión puede ser clasificada de forma simple, que básicamente entra de lado a lado, ¿verdad? Es la flecha recta, vertical, continua. Y también tenemos difusión simple que puede hacer a través de un canal, ¿verdad? Ese canal puede ser una proteína, ¿verdad? Y también tenemos el tercer tipo de difusión que puede ser la facilitada, ¿verdad? Que de alguna forma usa una proteína estructural y esa proteína estructural le permite entrar, ¿a dónde? Al interior de la célula. Luego tenemos el último grupo de transporte que utilizan energía. Y al utilizar energía, pues básicamente se convierten en transporte activo, ¿verdad? Y puede hacer que utilicen proteínas que les favorezcan entrar, proteínas que les favorezcan salir de la célula, como en este caso, o proteínas que de alguna forma transportan en ambos lados, ¿verdad? Entonces, de esa forma tenemos los tipos de transporte. Si alguien tiene alguna duda, pues favor hacérnoslas en este momento. Jóvenes. Y si no hay preguntas. Sí, doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Fíjese que yo tengo una pregunta con respecto a los valores normales que nos mostró en la tabla sobre los componentes intracelulares y extracelulares, porque aquí en el libro dice que la unidad es por milímetros de mercurio, pero no sé si será equivalente a equivalentes partido litros. ¿En qué página está, mi estimado? En la página 8 del libro de texto de Goitum. Ok, bueno, veamos la Biblia. Vamos a la página 8, ¿verdad? Para aclarar la duda. La página 8 tenemos valor, componentes importantes. La tabla se llama tabla 1.1, componentes importantes y características físicas del líquido extracelular, ¿verdad? Entonces tenemos oxígeno, dióxido de carbono, ion sodio, pero vea que el ion sodio está en milimoles por litro, ¿verdad? Entonces
los milímetros de mercurio, tiene razón, pero solo aplica para el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿verdad? Ahora, si hablamos de los electrolitos como es el sodio, potasio y calcio, y si nos referimos a iones, ahí está la palabra, si nos referimos a iones, se usa la terminología milimol. Ahora, si se refiere a miliequivalentes, que ya son los electrolitos, entonces estos ya tienen la nomenclatura de medición, miliequivalentes por litro. Entonces, ahí básicamente tomar en cuenta la diferencia que habla de iones, ¿verdad? Y los iones, pues claramente la nomenclatura de medirla es milimoles por litro. Y si hablamos de electrolitos, pues va a ser miliequivalentes, ¿verdad? Pero lo más importante, apréndanse el valor. Se dan cuenta que el valor no cambia, 142 en la diapositiva y en la tabla 1.1 hay 142, ¿verdad? Entonces, ese es el rango para que ustedes puedan aprenderlo. Entonces, Pablo, dime, respondí tu pregunta o aún no. Sí, así es, sí respondió mi pregunta. Gracias, doctor. Ok, va. Sigamos. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta antes de continuar? Bueno, si no, veamos en cuanto a difusión. ¿Qué es difusión? Bueno, difusión lo tienen ahí en la diapositiva. Difusión es un movimiento aleatorio. O sea, es un movimiento al azar, no sigue ningún patrón. Y a eso se le llama difusión. Vea dónde empieza y dónde termina. En todo el trayecto no lleva ningún patrón específico, ¿verdad? Ahora, las sustancias pueden entrar a la célula, ¿verdad? Y recordarles que la célula, el interior de la célula, tiene una característica de composición y eso se llama liposolubilidad. Y hay algunas sustancias que por el hecho de que el interior de la célula es liposoluble, básicamente pasan fácilmente. ¿Y cuáles son esas? Pues bueno, el nitrógeno, ¿verdad? El oxígeno, el CO2, el OH y el agua, ¿verdad? Entonces, el agua es una molécula y ahí está en símbolo de interrogación. Es demasiado pequeña, ¿verdad? Pero a pesar de ser demasiado pequeña y no tiene la liposolubilidad clásica de las demás, tiene una forma muy fácil de entrar a las células y eso también es importante para la hidratación y la composición de los compartimientos intracelular versus extracelular. Y aquí, ¿cómo es que el potasio entra a la célula? Bueno, el potasio tiene la característica que tiene un canal y ese canal tiene un revestimiento de algo que se llama oxígenos de carbonilo. Esa es la particularidad del canal de potasio, ¿verdad? Y ese canal, como esos oxígenos, le permiten selectividad específicamente para transportar el potasio, ¿verdad? De ahí tenemos el sodio, porque recuérdense, los más importantes, los vimos aquí, era sodio y potasio. ¿Verdad? Son el número 1 y el número 2, ¿verdad? Entonces, el sodio, ¿cómo es que el sodio entra a la célula? Pues, bueno, utiliza algún tipo de transporte, ¿ya? Veamos claramente que el transporte, pues, tiene una puerta, ¿ya? Esa puerta puede estar cerrada, y cuando el sodio de alguna forma hace contacto, habilita que se abra esa compuerta. Y es así, entonces, como el sodio entra al interior de la célula. Y el potasio va al revés. El potasio sale de la célula, ¿verdad? Y de la misma forma, la puerta del potasio está cerrada, pero esa puerta vimos que tiene un oxígeno de carbonilo que facilita la selectividad. Al entrar el potasio en contacto con esa compuerta, la abre y de esa forma el potasio logra salir al exterior, ¿verdad? Seguidamente, los canales se pueden activar, bien sea por energía, ¿verdad? En forma de voltaje, o por alguna sustancia que viene y se sienta a esperar. ¿Esperar qué? Esperar que algo venga y encaje en ese receptor, ¿verdad? Y esa sustancia se llama ligando. Entonces viene ese ligando, activa ese receptor y así es como entonces ya se activa el interior.
Y la de voltaje, pues básicamente recibe el voltaje y así es como se activa el interior. Tiene la característica de que esos canales o se abren o se cierran, pero nunca están en un punto intermedio, ¿verdad? Es la ley del todo o nada. Si en algún momento tenemos el punto cero, o sea, no hay energía que lo abra, no va a pasar nada. Pero si en algún momento se logra rebasar el umbral o la línea basal, activamos básicamente, y este es el ejemplo de el sodio, ¿verdad? Entonces, o está abierto o está cerrado, pero nunca va a estar en un punto medio abierto o medio cerrado, ¿verdad? Entonces, para que quede eso en la ley del todo o nada. En cuanto a qué cantidad se puede transportar, pues hay un límite, ¿verdad? Y es el transporte máximo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la difusión simple, pues puede seguir entrando y entrando y entrando indefinidamente. Ahora, en cuanto a la difusión facilitada, que la tenemos aquí, llega a un tope. Entonces, les podría decir en qué se diferencia la difusión simple de la difusión facilitada, que la difusión facilitada tiene un límite, tiene un transporte máximo, versus la difusión simple, que claramente lo ven en la línea en diagonal. La difusión simple no tiene un tope, digamos, ¿verdad? Entonces, para que vean la diferencia en cuanto al transporte por difusión simple versus la difusión facilitada. ¿Alguna duda a este punto, jóvenes? No, doctor, muchas No, gracias. doctor, todo claro. Ok. Y aquí tenemos la facilitada. Vamos, si hablamos entonces de facilitada, ¿qué va a significar? Que hay un tope de transporte, o sea, tarde o temprano va a parar, ¿verdad? ¿Y cómo se da la facilitada? Pues su nombre lo dice, facilitada. ¿Por qué? Por un transportador, que puede ser una proteína integral, ¿verdad? Y básicamente la molécula tiene su punto de anclaje a ese transportador. Y cuando logra hacer contacto en esa región, se abre completamente el transportador y lo lleva hacia el lado, que en este caso sería hacia el interior. Y luego también tenemos que hay una velocidad, ¿verdad? Entre la parte de afuera, digamos, y la parte de adentro. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de la concentración, ¿verdad? Pero en algún punto la concentración tanto interna como externa llegan a un equilibrio, ¿verdad? Digamos que la misma cantidad que hay adentro es la misma cantidad que va a haber afuera. Y esto si le aplicáramos una presión. Y si no le aplicáramos, pues básicamente llega a un punto en que se alcanza ese equilibrio. Y ese equilibrio es el famoso equilibrio o el potencial de membrana de Nernst. Lo vamos a ver dentro de unos cuantas diapositivas para que ustedes puedan tener más claro a qué se refiere eso, ¿verdad? Y aquí básicamente nos dice que el potencial de Nernst es qué tanto difunde hacia el interior de la célula para alcanzar una concentración, digámoslo así, equiparable, ¿verdad? Y es una fórmula 61 por el logaritmo de la concentración interna para la concentración externa. Y básicamente aquí lo que nos dice es que en cuanto a hablar del potencial de Nernst, llega a un punto en que se logra el equilibrio, ¿verdad? Y cuando se logra el equilibrio, básicamente hay como armonía entre la cantidad que hay afuera versus la que hay adentro. No significa que estén exactamente con el mismo valor, porque el potencial de Nernst se mide en milivoltios, ¿verdad? Entonces, la utilidad del potencial de Nernst es calcular los milivoltios entre ambas concentraciones, ¿verdad? Y eso nos dice, bueno, el potencial o la energía que aportan esas dos cantidades, si estuvieran separadas por una membrana, son 5, son 15, son 20 milivoltios. Vamos a hacer una pausa en este punto y vamos a ir a ver cómo van las respuestas, ¿verdad? Veamos dónde estamos. Aquí estamos, ¿verdad? Esta es la asistencia, pero veamos la respuesta. Bueno, solo han respondido 82, ¿verdad?
Por favor, los que no han respondido, contesten la pregunta. Pero veamos la respuesta, ¿verdad? Veamos las respuestas, están aquí. Pues hasta aquí abajo vamos a ver las respuestas. Y un 39% ha respondido menor, mayor, menor, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es, en comparación con el líquido intracelular, ¿el líquido extracelular tiene concentración de iones potasio? ¿Verdad? Y luego dice concentración de iones cloruro. Entonces, afuera, ¿cómo está la concentración en el líquido extracelular afuera para el potasio? ¿Será mayor o menor? Menor. Menor, muy bien. Entonces, la primera palabra es menor. Y luego, en cuanto a las concentraciones de iones cloruro, ¿cómo estará el cloruro afuera? ¿Menor o mayor? Mayor. Mayor. ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Bueno, y la última, ¿cómo están los iones fosfato afuera? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Entonces, basado en eso, ¿cuál era la respuesta correcta? La primera, obviamente, era menor. Entonces, básicamente, con eso desechan ustedes la F, la E y la D y se quedan de la A a la C. Menor, menor, menor. Luego, el siguiente es cómo están las concentraciones de cloruro afuera. ¿Cuál era la respuesta? ¿Mayor o menor? Mayor. Veámoslo mejor, jóvenes, Mayor. para que no quede, como dice la canción, que no quede duda, que no quede huella de duda, ¿ok? Entonces veamos, el cloro afuera tiene 103 y adentro tiene 4. Entonces la pregunta dice, concentración es mayor, entonces ya con esto nos quedaríamos solo con la B y la C. Y luego el fosfato, ¿cómo estaba el fosfato afuera, jóvenes? Y veámoslo aquí. Menor. Fosfato es el 4,75. Fosfatos, 4,75. Entonces, menor. Entonces, la respuesta correcta era la B. La B. 39% de los que contestaron tienen correcta. Entonces, la idea es que el otro porcentaje empiece no solo también a tener los valores en mente, sino tener esa experiencia de ese juego, porque ese juego es lo que les va a hacer clic cuando estén en el examen. Bueno, veamos, creo que hay otros estudiantes, aquí los vamos a aceptar. Bueno, estábamos en el potencial de NERS, ¿verdad? Entonces veamos ahora lo que tenemos para NERS. Aquí lo tenemos, jóvenes. Bueno, lancemos la siguiente pregunta para ver cómo estamos en cuanto a la comprensión del potencial de NERS. Esto lo tengo aquí. Bueno, aquí estamos. Bueno, ahorita les mando el link para que ustedes, a conciencia, jóvenes, a conciencia, ¿verdad? Pueden usar la calculadora, por supuesto que la pueden usar, ¿de acuerdo? Entonces, mando la siguiente pregunta. Y no se desanimen si la tienen mal. O sea, la idea es ver cómo están ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir en lo que ustedes se toman su tiempo para ir contestando esa pregunta, hacen algún cálculo con la calculadora o lo que esté a la mano, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí. En cuanto a la cantidad de presión, pues la cantidad de presión no puede ser indefinida, ¿verdad? Llega un momento que esa cantidad de presión no logra comprimir por más que quisiera. Entonces, se alcanza en cierto punto, aplicar presión puede alcanzar que las moléculas ya no puedan comprimirse por más que querramos, ¿verdad? Y esa cantidad de presión, ¿verdad? Esa cantidad de presión, para lograr que esas moléculas ya no se puedan comprimir demasiado o que no llegue a ser demasiada la presión, se llama ósmosis, ¿verdad? Que básicamente no necesita energía. Y luego tenemos la parte de osmolaridad normal en el cuerpo humano, cercana a 300. Osmolaridad, dice, es la concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución en lugar de osmoles por kilo. Si es por kilo se llama osmolaridad y si es por litro se llama
osmolaridad. Y como ya casi que pasó un minuto, yo asumo que ya los 80 y algo que estamos aquí hayan respondido la última pregunta. Bueno, somos 100, ¿verdad? Entonces veamos cómo estamos con la pregunta de esta parte del potencial de NERS. ¿Dónde lo teníamos? Vamos a ver, aquí está. La pregunta, veamos, van respondiendo 20, muy pocos jóvenes. Dice la pregunta, ¿cuál es el potencial de equilibrio del cloruro si la concentración intracelular es de 5 milimolar y la extracelular es de 125 milimolar en milivoltios, ¿verdad? ¿Algún voluntario que quiera contestarnos? Que lo haya hecho con su calculadora. Bueno, No sé si estoy en lo correcto, doctor, pero a mí me quedó menos 85 milivoltios. denle un aplauso ahí a sus compañeras, ¿verdad? Es correcta su respuesta, ¿ok? Ahora vámonos con la otra pregunta, porque estamos hablando de osmolaridad ahora, ¿de acuerdo? Entonces veamos, les voy a mandar la pregunta de osmolaridad, ¿verdad? Pareciera tan sencillo, jóvenes, pero un médico tiene que ser como una máquina del tiempo. O lo sabe, pero no hay margen de tener un vacío ante las enfermedades que se presentan. Entonces, por favor, mando la siguiente pregunta y ahorita les mando el código para que puedan ingresar. Es este que tengo aquí y se los envío, ¿de acuerdo? Ahí está el código. Entonces, básicamente la pregunta, vamos a invitar a alguien más que viene todavía. Entonces, la pregunta para la osmolaridad dice, ¿cuál de los siguientes valores describe mejor la osmolaridad de una solución que contiene 150 milimolar de cloruro de sodio, temperatura de 37 Celsius y constante de disociación 0,93? Bueno, tómense su tiempo, hagan algún cálculo que sea necesario y vamos a continuar. Volviendo ahora ya con los transportes primarios o activos, básicamente utilizan ATP. Esa es la clave. Si utiliza ATP, es un transporte activo, ¿verdad? Y también tenemos los transportes secundarios. Entonces, ¿en qué se diferencia el transporte primario del secundario? Pues el primario utiliza ATP y el secundario utiliza energía, pero esa energía no es ATP, ¿de acuerdo? Y esto puede hacer un transporte activo secundario si ambas moléculas van en la misma dirección, sin porte, ¿verdad? Tanto la glucosa como el sodio entran en la misma dirección, pero la glucosa entra gracias a la energía del sodio, ¿verdad? Y si ese transporte activo secundario no utiliza ATP, pero utiliza energía que no es ATP, y las moléculas van en direcciones contrarias, se llama contratransporte, también llamado antiporte. Ejemplo, el transporte de sodio, calcio, el transporte de sodio, hidrógeno, ¿verdad? De los transportes activos a través de la membrana, pues ¿dónde puede haber transporte activo? En el epitelio intestinal, túbulos renales, glándulas exócrinas, vesícula biliar, plexo coroideo, donde se produce el líquido que recubre el sistema nervioso central, ¿verdad? Y entonces en esas regiones hay un transporte a través de capas celulares. ¿De qué tipo? Bueno, puede ser activo secundario o activo primario, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Me escuchan? No, doctor, muchas gracias. Ok, bueno, continuamos entonces. Y luego aquí tenemos ese transporte a través del epitelio, ¿verdad? Entonces veamos que puede haber un transporte hacia acá o hacia acá, ¿verdad? Entonces vean la infinidad de regiones donde puede haber transporte. Regularmente hacia la luz o hacia el epitelio es por difusión, ¿verdad? Ahora, si ya vemos de célula a célula, pues puede haber un transporte activo,
Y dentro de la célula, pues, está la famosa ósmosis, ¿verdad? Y aquí esto es para que ustedes, los que están pensando ser pediatras, bueno, para todos, ¿verdad? El cuerpo tiene una forma de composición, ¿verdad? El agua representa el 60%, ¿verdad? Y por eso es que 0.6, si ustedes quieren calcular el agua de una persona, pues multipliquen el peso en kilogramos por la constante de 0.6 y van a poder saber cuánto de agua tiene esa persona, ¿verdad? En este caso, 70 por 0.6, en teoría son 42 litros. Entonces, ese es el agua corporal total. Ahora, ¿cómo distribuimos ese agua dentro de todos los compartimientos del líquido? Bueno, de esos 42 litros, 1/3 es líquido extracelular. Y el líquido extracelular tiene dos tipos de líquidos. El plasma, donde está la parte roja de la sangre, y el líquido intersticial, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo traten de aprender, ¿verdad? Porque son valores y esos valores, básicamente, hay que tenerlos en mente en cualquier momento. Entonces, de la parte del líquido extracelular, dijimos que la composición es líquido intracelular y plasma. Si bien es cierto, 1/3 del total era líquido extracelular, pero vean cómo se subdivide ahora. 1/4 es plasma y 3/4 son líquido intersticial. Si lo convertimos a valores, sería 0.25 es plasma y 0.75 es líquido intersticial, pero sobre el total de ese tercio, no sobre el total de los 42 litros, que quede claro. Y si nos vamos ahora a los líquidos que están dentro de la célula, pues 2/3 son líquido intersticial, que representan 28 litros. Y ahora si queremos, digamos, subdividir aún más en cuanto a la parte roja de la sangre, entonces también fijémonos en el diagrama inferior. Dijimos que 2/3 es del líquido intracelular, y no lo digo yo, pues aquí está, ¿verdad? Y 1/3 es del líquido extracelular, y el líquido extracelular tiene líquido intracelular y plasma. Y aquí tenemos, ¿verdad? Líquido intracelular, perdón, intersticial, perdón, y este es el famoso plasma, que básicamente el plasma es 1/4, 25, y el líquido intersticial es 3/4 o 0.75. Y de ese plasma, el 8% es sangre, ¿verdad? Entonces, para que traten de tener en mente esos valores. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Ninguna. Ok, gracias por avisar. Vamos a continuar. Solo vamos a dejar esto limpio. Seguidamente tenemos el control interno, ¿verdad? Vamos a ir a ver cómo están las respuestas de ustedes allá en el Facebook, dijeron los jóvenes. Bueno, veamos en cuanto a... Bueno, ahora ya se animaron más, miren, ya hay más respuestas en cuanto a la primera pregunta. Luego hicimos la segunda pregunta, ya van 67, ¿verdad? Y vamos a la tercera pregunta. En la tercera pregunta tenemos al ganador en color rosadito, ¿verdad? Entonces vamos a ver si tenemos las respuestas aquí, ¿verdad? Entonces tenemos 150, 279, 300, 322, 393. ¿Alguien sabe cómo se hace el cálculo? ¿Algún voluntario? ¿No hay voluntarios, jóvenes? Bueno, básicamente hacen 150, pero como tenemos dos moléculas, el sodio y el cloro, entonces el sodio vale 1, el cloro vale 1 para estos fines, pues 150 sodios, 150 cloruros. 150 y 150 da 300. 300 por la constante de disociación de 0.93 le dará un valor de
2, 7, 9. ¿Ok? Bueno, continuemos. Aquí hay alguien más, lo vamos a aceptar, ¿ok? Bueno, sigamos. Bueno, veamos a la parte del capítulo 5, el medio interno. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Muy importante que ustedes recuerden esa distribución. Hemos recalcado la importancia del famoso sodio, del famoso potasio, ¿verdad? Entonces, por favor, sodio, potasio, apréndanselo. Bicarbonato, cloro también, y pH, ¿verdad? Y también apréndanse las dimensionales, ¿verdad? Milímetros de mercurio cuando son gases, miliequivalentes cuando son electrolitos para este propósito. Y aquí, hablando de homeostasis, básicamente es el equilibrio. La temperatura alcanza su homeostasis normal a 37, ¿verdad? La glucosa, pues alcanza su homeostasis normal. Bueno, ahora los rangos son diferentes, 90 a 110, ¿verdad? Los lípidos tienen un rango menor a 150. El oxígeno tiene su rango normal cuando utilizamos un saturador, ahora que está de clásico el COVID, ¿verdad? Queremos que esté al menos arriba de 90. Si está debajo de 90, casi que la persona está sedienta de aire, ¿verdad? El CO2 pues tiene también su valor de constante para hacer homeostasis, ¿verdad? Idealmente pues tiene que tener un valor inferior también, inferior o dentro de un rango, ¿verdad? Que esté por ahí por 40, por ejemplo. La presión arterial también tiene que tener un rango, ¿verdad? Y eso va de 80 a 120. Y las dimensionales pues son milímetros de mercurio para la presión, ¿verdad? El pH, pues vimos el valor del pH, ¿verdad? Que lo vieron, 7.35 a 7.45 milímetros de mercurio. Los electrolitos, 142 en el extracelular para el sodio, 4 para el potasio, por ejemplo, 103 para el cloruro. La osmolaridad, vimos que está rondando los 300. Algunos libros mencionan 280 a 300 como rango. Y el agua, pues bueno, el agua, la forma de calcular el agua corporal total era 0.6 por el peso en kilos. Hay una variedad de literatura que menciona que hay algunas diferencias, en cambio así si es hombre o es mujer, si es niño, si es anciano, pero para fines del curso de fisiología nos quedaremos que multiplicar 0,6 por el peso en kilogramos nos da el contenido de agua. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? No, doctor. Y ahora del sistema circulatorio, que es el responsable de mantener esa homeostasis, ¿verdad? De esa presión arterial o de esa cantidad de oxígeno o esa cantidad de... Esa a través de la circulación venosa, esa es la diferencia básicamente en estos esquemas, ¿verdad? Hacia arriba, ¿ok? Y en algún punto hay un intercambio, ¿verdad? Hay un intercambio y ese intercambio pues se lleva a cabo en las arteriolas, en los capilares. Vean cómo hay intercambio de algunas sustancias con las células del organismo. Y habla también de la retroalimentación, ¿verdad? Negativa, positiva, ¿qué significa? Bueno, negativa significa que si algo empieza a aumentar, ¿verdad? Tarde o temprano va a venir algo que va a deprimir o va a disminuir, ¿verdad? Y es lo clásico con la presión arterial. De forma normal, empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Pero llega un punto en que vienen otros sistemas que hacen que disminuya. En este caso, el sistema nervioso simpático. A través del control de los vasos arteriales, el corazón hace que aumente la presión arterial. Pero vienen otros que le llevan la contraria, digamos, al sistema simpático, que se llaman vasoreceptores, y vuelven y retornan el valor clásico de la presión
de 120 sobre 80. Ahora, cuando esto ya no se alcanza, pues básicamente se perdió la retroalimentación negativa, ¿verdad? Y entonces ya es una condición de enfermedad. Y aquí tenemos valores normales en el líquido extracelular. Creo que aquí fue donde nos preguntó alguien previamente, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta que si son gases, apréndanse el valor también, ¿verdad? Si son gases, es en milímetros de mercurio, ¿verdad? Y aquí hay que tomar en cuenta el valor venoso, ¿verdad? No crean que 40 tenemos en la arteria, no. Este es el valor venoso, el CO2 venoso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué puede hacer que en el examen se les pregunta cuál es el valor normal del oxígeno y les ponen arterial y la respuesta incluye 40? Ojo, ¿verdad? Este valor de 40 es venoso. El CO2, que es el dióxido de carbono, es también valor venoso. Y más que el valor, apréndanse el rango, porque en el examen no va a venir el valor exacto normal, sino va a venir, por ejemplo, oxígeno venoso 27.5, pero ustedes saben, 27.5 es normal a nivel de la vena, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan de esto, jóvenes? Si no, continuamos. Alguien abrió su micrófono. Adelante. Doctor, buenos días. Yo tengo duda con respecto a la columna que dice que lo de los límites no mortales aproximados a corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estamos en los valores que están en la diapositiva o está viendo alguna otra parte en el libro? Solo coméntenos para estar en la misma sintonía. Sí, estoy viendo los mismos valores que tanto tiene ahorita puestos en su diapositiva como los que son de la página del libro, que son los mismos. O sea que lo que dice, mire, que no letal, non-lethal limit, que usted no se va a morir, pero tampoco no va a estar consciente como lo están ahorita viendo la clase, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Qué significa, por ejemplo, que si la cantidad de oxígeno o supera los 1000 o baja de 10, definitivamente la muerte es una cuestión que no puede frenarse. Pero si usted está dentro de 10 a 1000, no va a estar muerto, pero tampoco no va a estar consciente, ¿verdad? A eso se refiere que es un límite no letal, ¿verdad? ¿Respondí su pregunta? Sí, muchas gracias, doctor. Ok, bueno. Y aquí, ahora hablar de retroalimentación negativa, pues ya lo vimos, ¿verdad? Que si hay un estímulo que aumenta, pues como producto final hay otro estímulo que va a disminuir para mantener ese equilibrio, ¿verdad? Y este es un ejemplo del hipotálamo, controla a la pituitaria controla al hígado y el hígado tiene un producto y ese producto viene y controla a la pituitaria o viene y controla al hipotálamo, ¿verdad? Y eso es retroalimentación negativa. ¿Es bueno? Por supuesto que es bueno, ¿verdad? Ahora también tenemos retroalimentación positiva, ¿verdad? El ejemplo que da el libro es perdemos 1 litro de sangre, pero si seguimos perdiendo sangre y no hay nada que lo frene, pues la única parte es la muerte, ¿verdad? Y aquí la parte de la pregunta del potencial de Nernst, pues yo creo que dimos la respuesta para el cloro, valor absoluto 85, ¿verdad? Con su simbología negativa, ¿verdad? Y esta pregunta la respondimos en línea y el potencial de difusión básicamente está dependiente del potasio y el sodio. Si la parte interna tiene un potencial negativo, es gracias al potasio. Si es positivo, es gracias al sodio. Entonces, el sodio es el responsable de convertir positivo. El potasio es responsable de mantener la negatividad. No lo digo yo, lo dice la diapositiva. ¿Ok? Veamos. El potasio es el encargado de mantener la negatividad y el sodio es el encargado de mantener
la positividad. Y aquí les habla también de una ecuación, ¿verdad? Vimos que estaba la ecuación o la forma de Nernst cuando eran solo 1 a 1. Ahora, si queremos incluir algo así como all you can drink, entonces utilizamos la fórmula de Goldman, ¿verdad? Vemos que tiene sodio, tiene potasio, tiene cloro, ¿verdad? Entonces, si usted está interesado en calcular el potencial solo de un componente, genial, utilice Nernst. Pero si quiere lo mismo, pero está incluyendo más de un componente, genial, utilice Goldman. ¿Okay? Y aquí están los potenciales de reposo, ¿verdad? Porque dijimos que al hacer la estimación del potencial de Nernst, obteníamos un resultado en milivoltios. Y esos milivoltios nos permiten tener una idea cuál es el punto basal. De lo que ustedes tienen que tener claro es la parte de reposo para las neuronas, ¿verdad? 60 a 70 con símbolo negativo, ¿verdad? Y poco a poco pueden ir aprendiéndose los demás, ¿verdad? 60 a 70, músculo esquelético 85 a 95, siempre negativo, y músculo liso 50 a 60, negativo, músculo cardíaco muy importante, 80 a 90 con símbolo negativo. ¿Qué significa? Que cuando se supere ese valor, empieza a haber un potencial, ¿verdad? Y el potencial regularmente se va a dibujar de esta forma. O sea que cuando estamos en la basal aquí, si esto fuera una neurona, pues aquí donde tengo todas las líneas, va a ser menos 60 o menos 70. Pero cuando ese umbral se supera, digamos, tenemos aquí a menos 20, entonces ya favorece que haya un potencial. De eso se trata. Y aquí básicamente vemos que la neurona, su valor normal es de menos 60 a menos 70. ¿Y cómo se mide? Pues bueno, tenemos el aparatito y nos permite saber que el interior es menos 70. Y eso es normal. ¿Okay? Y aquí tenemos cómo contribuye tanto el potasio para mantener ese valor. Porque al final el cálculo permite hacer eso. Entonces aquí si operáramos la cantidad de 4, la cantidad de 140 para el potasio, le aplicamos el logaritmo por 61, nos tendría que dar en milivoltios menos 94. Y de la misma forma, si aplicamos para el sodio, operamos el 14, el 142, logaritmo por 61, nos tendría que dar también 61, ¿verdad? Y básicamente la flecha roja en este otro esquema nos permite saber que el transporte puede ser con uso de una bomba o transporte activo y luego pues vuelve a regresar por difusión. Entonces siempre, tanto para el sodio como el potasio, las bombas activas que utilizan ATP permiten que entre, pero luego por difusión vuelve a retornar de donde fue bombeado. Y así se mantienen esos valores. Es importante que se aprendan el menos 94. Es importante que se aprendan el 61 con símbolo positivo, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan de esto, jóvenes? Si no, vamos a ver un potencial típico, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo les pusiera esta imagen en el examen y les dijera, ¿qué tipo de célula es esta? Solo con la imagen, ¿qué responderían? ¿Sería una neurona? Exacto. ¿Y cómo sabe que es una neurona? Porque el potencial de reposo empieza desde menos 60 o menos 70. Exacto. Y cabal aquí lo he circulado, es menos 70. Entonces, solo con eso ustedes ya se vuelven unos genios. Porque básicamente, si ven menos 85, si yo les dibujara, por ejemplo, podría hacerlo, ¿no? Hacer un examen y poner aquí menos 85 y preguntarle, mire, en base al dibujo, ¿qué tipo de célula es? ¡Wow! Usted así, pues
pueden adivinarlo fácilmente a través de los valores del potencial, ¿verdad? Entonces es otra forma de poder verlo, ¿verdad? Entonces, la parte basal es menos 70. Cuando entra el sodio, por así decirlo, surge la despolarización. Cuando el sodio ya no sigue entrando, bueno, vuelve a su estado basal, repolarización. Y aquí está, ¿verdad? ¿Cómo es que el sodio puede entrar? Pues bueno, lo puede hacer por canales activados, ¿verdad? Puede ser por algún tipo de canal que tenga selectividad propia, ¿verdad? Puede ser por algo que tenga compuerta, ¿verdad? Y siempre, hablando de neuronas, tiene que mantener el 70, ¿verdad? Y el otro componente en la misma neurona, el potasio, bueno, independientemente del tipo de transporte que utiliza, pero en reposo va a ser menos 70, ¿verdad? Y luego aquí tenemos, seguimos, ¿verdad? Solo con el hecho de saber que tiene menos 70, sabemos que es una neurona, ¿verdad? Entonces, aquí la activación o la despolarización fue gracias al sodio, ¿verdad? Cuando se inactiva el sodio, ¿verdad?, se activa el potasio y entonces eso permite la repolarización. Y por hacer ese tipo de dibujo y ese tipo de experimento, pues vean que hubo una persona que se ganó el premio Nobel, ¿verdad? Y aquí tenemos otros ejemplos que la despolarización es gracias al sodio, que supera su valor basal, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto aquí, ¿qué tipo de célula será esto? Menos 60 a menos 80. Bueno, veamos, vamos a ver el cuadrito. Menos 60 a menos 80. Pues bueno, está un poco extraño, ¿verdad? Pero tenemos neuronas. Lo más probable que va a ser algún tipo de célula neuronal porque las demás no encajan tanto con el esquema que tenemos. Y el potencial de acción gracias a la entrada de sodio, ¿verdad? Seguidamente, lo del todo o nada, lo vimos previamente. ¿Cómo es que la despolarización permite que el interior se vuelva positivo? Y al volverse positivo el interior de la célula, genera el potencial de acción, ¿verdad? Y aquí, en algunos tipos de célula, como es la cardíaca, se logra el potencial de acción gracias a la entrada de sodio. Se mantiene la meseta o plató gracias al calcio. Y luego en este declive, pues básicamente se inactiva tanto el sodio y el calcio, ¿verdad? Y se activa el potasio, que es el que mantiene la polarización, ¿verdad? Y aquí también tenemos otro tipo de célula, pues básicamente aquí sabemos de qué tipo se trata, ¿verdad? Y cómo se va generando la conductancia, ¿verdad? Al sodio, ¿verdad?, al potasio, y así sucesivamente. Y obviamente, ¿quién favorece la hiperpolarización? El potasio. Y aquí tenemos la ventaja que tiene la mielina. Si bien es cierto, para que haya un potencial de acción, el interior tiene que volverse positivo. Y al volverse positivo el interior de una célula, surge el potencial de acción. Pero ese potencial de acción, veamos que en el caso de la neurona, el sodio entra en ciertas regiones y de ahí salta. Y eso favorece que la conducción sea muy rápida. Ahora, si no hay esa mielina, que es este recubrimiento que tenemos aquí, la conducción es lenta, ¿verdad? Y aquí tenemos otro ejemplo que los pasos para la conducción de los electrolitos o de los iones favorecen. Inicialmente entra cierta cantidad, no es suficiente, aumenta más, no es suficiente, aumenta más, y si pasa el potencial de reposo, se genera el potencial de acción. Bueno, hemos llegado al final, ¿verdad? Si tienen algunas dudas, jóvenes, el tiempo es para ustedes. Mientras alguien piensa en alguna duda, solo veamos cómo quedó al final. 27% respondió 279, que es la correcta, ¿ok? Y ahora nos vamos a la asistencia, ¿verdad? La asistencia para el día de hoy, pues básicamente
la vamos a mandar ahorita, ¿verdad? Anótense en el chat, voy a mandar a la asistencia y me avisan si hay alguna dificultad para abrirlo, ¿verdad? Entonces, ahí está la asistencia, jóvenes. Viene todavía alguien más. Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, jóvenes? Estoy para escucharlos. Adelante, adelante, Andrea. Andrea, no la escuchamos. Ay. ¿Ya me escuchan, no? Sí, sí, adelante, Andrea. Okay. Tengo una duda acerca de la retroalimentación positiva, que decía que en sí dice que puede provocar un ciclo vicioso y que puede provocar la muerte, pero hay un apartado donde dice también que es útil. Entonces no me quedó muy bien no me quedó muy claro. Sí, puede ser útil, por ejemplo, en el momento del parto, ¿verdad? El proceso de contracción continúa y continúa y continúa hasta que sale el bebé, ¿okay? Pero obviamente eso no conlleva a la muerte. Pero, por ejemplo, en la parte de sangrar, que es el ejemplo que les da el libro, si usted sigue sangrando y sigue sangrando, pues obviamente ahí no hay remedio que perder la vida, ¿verdad? ¿Respondí su pregunta, Andrea? Sí, doctor, gracias. Ok. Entonces, básicamente la retroalimentación positiva es que no hay nada que pare ese fenómeno o ese evento. En el caso del sangrado, pues obviamente si no hay nada que pare ese sangrado, pues vamos a morir. Adelante, Pablo. Sí, doctor. Entonces, mi duda es acerca, pero del otro tipo de retroalimentación, que sería la negativa. Puede ser el caso también cuando una persona, como dice en el libro, tiene la presión baja y se quiere ver la manera de subirla. Exacto, ese es un tipo de retroalimentación negativa porque básicamente va de pique, por así decirlo, pero viene y lo endereza y lo mantiene. Y también puede ser que empiece a subir, entonces viene la retroalimentación negativa y ¡pum! La mantiene a su nivel apropiado, ¿verdad? ¿Respondí tu pregunta, Pablo? Sí, muchas gracias, doctor. Okay. Andrea volvió a levantar la mano y después Alex. Perdón, doctor, fue un error. Okay. Adelante, Alex. Bueno, démosle el tiempo a Alex. Alex, adelante. Sí, doctor, yo solo tengo una pregunta acerca de la bomba sodio-potasio, de que si esta es una contribución o ayuda también para la repolarización, o es la que en sí da la repolarización otra vez. La repolarización es un fenómeno, ¿verdad? Las bombas de sodio, potasio y algunas otras, lo que facilitan es transportar la sustancia. Y obviamente el sodio pues tiene un valor, provee un valor en milivoltios. El potasio provee un valor en milivoltios. 61 para el sodio, menos 94 para el potasio. Entonces, sumado a ambos, el 61 del sodio, el menos 94, esos dos logran superar el estado basal de ese tejido, puede ser una neurona, entonces surge el potencial de acción. Entonces, el potencial de acción es el resultado de los milivoltios aportados por las sustancias que son transportadas. Alex. Sí, doctor. Gracias. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes y les deseo buen día. Lisbeth, adelante. Adelante, Lisbeth. Lisbeth levantó la mano. Buen día, doctor. ¿Será que pudiera poner la diapositiva de la ecuación de Nernst, por favor? Ok, de acuerdo, Lisbeth. Vamos a buscar. Vamos a compartir.
Creo que ahí está Lisbeth. ¿Aló? ¿Lo ven? Gracias, doctor. Ah, ok. Básicamente es una fórmula, jóvenes, ¿verdad? Dentro de la concentración en ambos lados, ¿verdad? Y eso le sacan el logaritmo y lo multiplican por 61, que es la constante, y les tendría que dar el resultado, ¿verdad? Lisbeth, ¿estamos con su duda? Sí, muchas gracias, doctor. Jennifer, adelante. Jennifer, Daniela. Doctor, buenos días. Yo tengo una duda. En el libro dice que cuando es transporte de iones sodio y potasio, pues sodio va a entrar y potasio va a salir, pero cuando es la bomba de sodio-potasio, dice que sodio sale y potasio entra. O yo no entiendo bien eso. Todo depende, Jennifer, si es transporte activo, primario, que va a ser a través de bomba. Si es transporte activo, secundario, si va a ser a través de la energía de un componente. Entonces, por ejemplo, el sodio y el potasio tiene que ser a través de bomba. El sodio, la glucosa, tiene que ser a través de activo secundario, porque la glucosa Jóvenes, creo que mi internet se fue por unos segundos, entonces por eso es que no los escuchaba. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Sí, lo doctor. escuchamos, doctor. Sí, se fue por unos segundos. Estábamos en la inquietud que tenía, creo que era Jennifer, ¿verdad? Entonces, si es transporte primario, pues es la bomba. Si es transporte activo secundario, es gracias a la energía de alguna sustancia. La otra básicamente le da jalón y así es como se transporta. Jennifer, ¿fue usted la que nos había preguntado? Sí, fui yo, doctor. Gracias. Vaya, está bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, que tengan? Bueno, si no, les deseo buen día y hasta la próxima, jóvenes. Ok, María está preguntando. Adelante, María. Sí, la escuchamos. ¿Podría presentar la fórmula de osmolaridad? Osmolaridad. Ok, veamos si la tenemos, la osmolaridad. Recuérdense que la osmolaridad es una constante, ¿verdad? Que se aprende básicamente en primer año. Vamos a ver la pregunta de la osmolaridad. Aquí está. Pues nosotros básicamente, no sé si se refiere a cómo responder esa pregunta, María.
Sí, es que la resolví de una manera, pero creo que la dijo de otra, entonces... Lo que dijimos, María, fue que como son dos, el cloro y el sodio son dos componentes. Y como estábamos hablando de 150, entonces al ser 2, 150 por 2, nos daba 300. 300 por la constante, porque estos dos componentes no están sólidos, sino están disueltos. Y esa constante es 0,93. Entonces nos daba 279 miliosmoles, ¿verdad? Gracias. Vale, está bien. ¿Alguien más? Solo veamos cómo va la asistencia. Bueno, que tengan buen día, jóvenes, y hasta la próxima. Se cuidan.